planteando aquí, bueno, y que uno de los temas de esto tiene que ver con la relación con el gobierno cubano. Se ha hablado, por ejemplo, del llamado embargo, bloqueo, y de que hasta qué punto es factible o no hacer negocio con Cuba o tener conversaciones con Cuba. Yo creo que para mí el caso de Curazao, no porque lo haya llevado yo junto con Luis Supol de Cuba Futuro y Joel de este grupo, que bueno, de la cual yo también soy parte, sino porque es muy representativo, ¿no? De qué puede pasar cuando se hace negocio con una tiranía. Cuando los gobiernos solamente ven el negocio, el hecho de hacer dinero delante de sí, y no son capaces de analizar lo que puede haber y las consecuencias que puede haber. Cuba mandó a arreglar barcos, principalmente una draga, al astillero de Curazao, que es propiedad del gobierno de Curazao. Estas reparaciones tuvieron un monto como de 15 millones de dólares. A la hora de pagar, el gobierno de Cuba dijo: no, yo no tengo dinero, no te puedo pagar. Se hicieron unas conversaciones y entre las conversaciones vinieron y fueron, el monto subió por los intereses. Estuvieron un tiempo en un negocio, en un joint venture, el astillero de Curazao con el astillero de Cuba. No funcionó, no fue bueno para el gobierno de Curazao, decidieron romper esto, y entonces pero la deuda seguía, y el gobierno de Curazao pues pidió su dinero, y la solución que Cuba les dio fue pues te pago con trabajadores. Este tipo de trabajadores es una mano de obra calificada, no es cualquier trabajador, son personas que tienen entrenamiento incluso para hacer soldaduras navales debajo del agua, en situaciones específicas. Es un trabajo muy bien valorado y pagado en otros países. Se supone que el valor del trabajo de estos obreros es de más o menos $25 la hora. Entonces, $24 iban para el pago de la deuda y $1 o menos de $1, y después le explico por qué, para el trabajador. ¿Por qué menos de $1? Porque a ellos les daban $12 diarios, pero trabajaban entre 14 y 16 horas diarias, o sea que después de las 12 horas ya ellos no recibían ni siquiera ese dólar. Supimos, mi esposo y yo primero fuimos los primeros en enterarnos de esto así de manera oficial. Lo publicamos en el periódico en español que hay en Curazao, que se llama así el periódico, a través de una carta de los tres trabajadores que se fugaron, de las condiciones que tenían. Bueno, tenían supuestamente muchas cosas se han arreglado en Curazao, los trabajadores cubanos, de trabajar, como dije anteriormente, de 14 a 16 horas diarias, de trabajar 7 días seguidos sin un día de descanso, como el mismo Tomás Bilbao estaba hablando, las mismas condiciones que tenían en Cuba la trasladaron a Curazao. Estaban obligados a vigilarse unos a otros, a espiarse, y lo que va en contra de las mismas leyes de Curazao y de las leyes internacionales de trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, porque entre otras cosas hay una ley que dice que no se debe haber discriminación con los trabajadores extranjeros y los nacionales. Y además de que en el mismo Curazao, como los países democráticos, está la jornada de 8 horas, los días de descanso a la semana, todo esto se violaba. En el 2005 publicamos por primera vez el caso. El grupo para la responsabilidad social corporativa en Cuba, Joel Brito, pues se ha tomado este caso muy en serio, y gracias a esto pues le hemos podido dar una publicidad fuera de las fronteras de Curazao, porque como se imagina es una isla pequeña, y allí lo empezamos a publicar, y como decimos cubanos, pues se hicieron los sordos. Para que hubiera repercusión en la prensa de Curazao, tuvo que ser a través de Luis Supol, que también pertenece al grupo, y de la Fundación Cuba Futuro, que hiciera que se publicara en Holanda sobre el caso, y entonces así fue como en la prensa en papiamento, el dialecto de Curazao, y en holandés, pues también se hizo eco de la noticia.
Una cosa curiosa que ha pasado con este caso es que cuando por primera vez sale la carta de los 3 trabajadores que se fugan, denunciando las condiciones, arreglan un poco, tienen 8 horas de trabajo, tienen los 2 días de descanso. Cuando un poco sienten que ya se olvidó, a los 15 días al mes, vuelven otra vez 14 y 6 horas. Cuando salen Holanda, vuelven a arreglar un poco las cosas. Cuando sienten que se olvida, vuelven otra vez a hacer lo mismo. Entonces así hemos estado. Cuando los 3 trabajadores presentaron la demanda en noviembre del año pasado en Miami, gracias a las gestiones del grupo, volvieron otra vez a mejorar las condiciones. Pero ya en enero volvieron a empeorar. Entonces ahí fue cuando Luis Paul fue a Curazao y ahí hicimos un trabajo conjunto que, bueno, se hizo entrevistas con diferentes personalidades del gobierno que mi esposo y yo habíamos intentado hacer, algunos lo hicimos, pero por ejemplo el ministro de Trabajo nunca nos quiso dar una entrevista. Nos mandaba, bueno, un funcionario que decía que iba a ver qué se podía hacer, al final no hicieron nada. Luis Paul logró tener las entrevistas, logró hablar con la gobernadora de Curazao, con el ministro de Trabajo. Algunas cosas empezaron a mejorar, pero no todavía como queríamos. Se fue para La Haya y desde La Haya, la ola que regresó a Curazao hizo que por primera vez las demandas, tanto para los cubanos como para los colombianos, porque también pues detectamos explotación a los trabajadores colombianos que los traían principalmente de Cartagena hacia Curazao, fueran puestas sobre papel, que la jornada de 8 horas, que a los cubanos además de $360 que le pagaban al mes, los $12 diarios, les empezaron a pagar $750, o sea, un poco más del doble, que es el mínimo en Curazao, el salario mínimo en Curazao, que todavía no es el que le corresponde como trabajadores calificados, pero bueno, al menos es algo. Y bueno, según las noticias que hemos tenido, pues se ha logrado la que desde entonces se está respetando la jornada de 8 horas y los días de descanso. Para mí esto es un ejemplo de cómo la presión por diferentes caminos, prensa, conversaciones, gobierno, puede lograr efectivamente algún resultado. Y que bueno, me parece que este tipo de línea se puede seguir con otras compañías, lo que se ha hablado, y también de cómo pues no podemos hacer que Cuba cumpla los convenios, pero que al menos en este caso, o compañías extranjeras, o cuando sucede fuera de las regiones de Cuba, el hecho de que fuera en un territorio del reino holandés, pues nos ayudó a que esto pudiera ser efectivo. Lo que no podemos hacer, desgraciadamente, por ejemplo, con los cubanos que están enviando hacia Venezuela, que ya he tenido reportes que tienen unas condiciones parecidas a las de Curazao. O sea, que exportan esas cubas chiquitas con toda la explotación y condiciones de esclavitud a los cubanos hacia el exterior. Pues muchas gracias. Gracias, Olivia. Una simple aclaración referente a este caso. Este caso se encuentra en una corte en Miami, gracias también a gestiones realizadas por el Cuban Study Group, que nos facilitó también las conexiones con un abogado, y este abogado presentó pro bono el caso en una corte norteamericana y se encuentra en proceso de análisis. Posiblemente próximamente se celebre el juicio en contra de las violaciones por el uso de trabajo esclavo en el astillero Curazao. Pasamos al diputado.